Bantelengu faglam pogata dinangwal maga mai kaga mena pogata ki maul ma a tebezanigi soke poga bukpengo otamari yani bukinang ya kwente sitamchen. Buenas gente, amanecemos en las montañas Taneca, de ahí mi cara de soba, estamos temprano por la mañana en una nueva aventura, en un nuevo vídeo. Bueno, como veis han bajado las temperaturas un poquito. En estas montañas viven los Taneca, que es un grupo étnico formado por 78.000 individuos y son de los pocos en Benín que siguen manteniendo la tradición animista. Vamos a tratar de buscar a alguno de estos chamanes, sacerdotes animistas, y esta tarde nos dirigiremos a Tatasomba. El Tatasomba, conocido realmente también como el país Tatasomba, divide su territorio entre Benín y el país vecino Togo. Realmente las construcciones más increíbles están en la parte de Togo y por eso queremos cruzar. Ya os explicaré porque ahora la frontera parece que está cerrada, pero igualmente nuestra intención es dormir en Togo. Bueno, mañana, tras dormir en Togo, nuestra idea es volver a Benín y buscar algún campamento de los Fulani. Los Fulani son un grupo étnico seminómada que tienen también la tradición del tatuaje facial. Y una vez con ellos, buscaremos a alguno de los maestros del tatuaje. Y nos adelantamos más, comienza la aventura. Bide kentawali wa wusunu anara nangen lange kentawali tuwa mayaga matongwa ke bega mayatanga na bega makopinga makui aga aboke wenziam ke bena ke gende ke arega wa alafia ke bewenia. Bueno, vamos a recibir la bendición del príncipe de estas tierras. Este es el templo en el que hacen todos los rituales y nos va a bendecir los pies para que tengamos un buen trayecto. Y bueno, de este modo ya estaríamos listos para comenzar la expedición por esas tierras Taneca. Como habéis visto, aparte del líder del poblado, es también líder religioso, por eso ha sido él quien nos ha hecho esta bendición en el lugar sagrado. Uno de los principales problemas que tiene esta comunidad es la falta de agua y por eso la mayoría de estos poblados se están quedando vacíos y la gente está bajando a las ciudades. El líder espiritual que hemos conocido hace un momento nos ha pedido ayuda, a ver si podíamos conseguir de alguna manera traer agua a esta zona. Es cierto que en algunas zonas de África se pueden plantear proyectos como pozos o algún tipo de sistema hidráulico que les ayude. Bueno, nada más comenzar la larga travesía entre los poblados nos hemos encontrado con uno de estos hombres conocidos como chamanes o sabios de estos poblados. Realmente suelen ser los ancianos, personas mucho más mayores, por eso me ha sorprendido que es bastante joven, pero se le reconoce muy fácil porque su vestimenta es únicamente un taparrabos de piel y van también siempre con una larga pipa con la que fuman, así que vamos a verle y a poderle conocer un poco más y cuál es su labor en estas zonas. Realmente el estar filmando esto, el estar conviviendo con una persona así es muy especial porque es una tradición que se está perdiendo, sobre todo también estas vestimentas, se está modernizando, está evolucionando, así que contento de poder haber encontrado tan rápido a uno de estos sabios. Bantelengu faglam pogata dinangwal maga mai kaga mena pogata ki maul ma a tebezanigi soke poga bukpengo. Y es que estos Taneca tienen unas tradiciones realmente interesantes. Por ejemplo, fijaos en este gran, y digo gran porque es inmenso, baobab. Como suele ocurrir con otras etnias, como los bosquimanos que ya vimos, los baobab son sagrados. Por ejemplo, en este caso se relaciona con la fertilidad. Cuando una mujer tiene algunos problemas en ese aspecto, vienen aquí y le hacen un ritual, le visten con ese paño blanco que lleva el tronco. También tiene que hacer el sacrificio de un pollo blanco. Ahí tenemos sangre y algunas plumas. Y de este modo, imagino que también participarán sabios y chamanes. Se supone que la situación mejora para esa mujer.
Bueno, de esta forma hemos llegado a otra zona, a otro poblado, en donde nos han reunido con el dignatario que le llaman, que de nuevo es uno de estos sabios o chamanes, como veis, un poco más mayor, encargado también de la protección de todo el lugar. Sobre todo en estas tierras podemos encontrar serpientes como víboras, que si tienes mala suerte realmente puede acabar con tu vida. Y este es el hombre que se encarga también de cuidar este tipo de picaduras. Otra cosa interesante que debo decir es que siempre que habla un sabio o un líder, es decir, un príncipe o un dignatario, hay que responder con amí. Es interesante que es como la traducción de amén, es como responder a las bendiciones que le está diciendo cuando él habla. Está muy buena. Está muy buena porque, bueno, al igual que vimos en Etiopía, imagino que se hace con cereal fermentado, con otro tipo de cereal. Es cereal fermentado, está hecho con mijo y agua caliente, pero lleva mucha cantidad de miel. Entonces notas ese sabor como amarguito, como un poco que te espumea en la lengua, pero realmente es dulce, está muy bueno. Es que está cojonuda. Yo quiero más. Bueno, acabamos de llegar a la capital del país Tatasomba o del país Tamarí y ahora vamos a tratar de cruzar a la frontera con Togo, donde están las Tatasombas, estas grandes construcciones de adobe. Pese a que la frontera está cerrada, pero bueno, las fronteras en África entre algunos países son un poquito laxas y hemos encontrado un camino por el que quizá podamos cruzar. Bueno, esto es lo que tienen estas ideas locas. A veces salen bien, a veces salen mal. No hemos podido entrar en Togo, no nos lo han permitido. O peor aún, estábamos ya en Togo, habíamos superado aduanas y militares y la policía de Togo nos ha echado para atrás. Y es que, como decíamos, la entrada realmente ahora mismo estaba prohibida, pero teníamos un contacto. Por eso aduanas y militares nos lo habían permitido, pero la policía no. Y os aseguro que hemos insistido mucho, pero bueno. La parte buena es que los Tatasomba están también en Benín, como estáis viendo detrás de mí. Queríamos ir a Togo porque allí hay una tradición más, aparte de estas construcciones, y es que se ponen una especie de cascos con cuernos que parecen vikingos. Entonces eso es lo que realmente nos vamos a perder, pero estamos aquí, vamos a conocer los Tatasomba, el país Tatasomba, al menos la parte de Benín, y estoy contento por ello. Fijaos en esto que hay detrás de mí, fijaos qué construcciones para estar en una zona tribal. Bueno, pues estamos aquí en una de las tatas, de las famosas tatas del país Tatasomba o país Otamarí, como también se le conoce. Esta en concreto tiene 137 años, en la cual vamos a pasar la noche. Está compuesta de dos plantas, la planta de abajo con la cocina, el almacén, y la planta de arriba con los dormitorios. O sea que vamos a verlos. Vale, lo primero que estamos viendo, fijaos qué cantidad de murciélagos. ¡Hostia! Ahí va Dios. Bueno, pues vamos a dejar a nuestros vecinos en paz. Realmente lo que queríamos mostrar es que las construcciones son muy complejas para estar en una zona tribal. Fijaos, o sea, es una locura. En la vida había visto algo así y estoy muy emocionado de poder dormir en un lugar como este. Vamos hacia aquí. En la siguiente habitación encontramos el ascensor, las escaleras hacia el segundo piso, que es esto de aquí arriba. Así que vamos a subir. Y bueno, en estos momentos sí estamos en la segunda planta, en el segundo piso de las Tatasomba. Es una locura, o sea, esta construcción, estoy enamorado de esta construcción. Realmente se pueden ver mares y mares de maíz, pero lo mejor de todo, todavía no habéis visto lo que son los cuartos, las habitaciones de una construcción Tatasomba, así que fijaos en esto. Y bueno, estas son las habitaciones, la habitación en concreto donde voy a dormir esta noche. No sé muy bien ni cómo se entra, pero vamos allá.
Así que este es el lugar. Me encantaría ver realmente el proceso de construcción de una de estas tatasombas. Si bien es cierto que los suelos se pueden apreciar bañeras, todas las paredes es que me parecen hechas de una forma increíble. O sea, están muy bien. Y tienen aquí puesto como una especie de colchón para no dormir sobre el suelo, sobre el adobe sólido y duro. Pero bueno, creo que se me nota. Estoy muy emocionado de poder dormir en un lugar como este. Y bueno, aquí lo tenemos. Fijaos, este es el tejado, el techo de mi habitación. Aquí está este colchoncito del que hablo y las paredes. Y a todo esto aquí está la puerta. Por ahí podremos ver mañana, si suerte, el amanecer. Descendiendo de las tatasomba por la noche. Bueno, aunque no hemos podido cruzar a Togo y no vamos a ver la tradición de los cuernos, que es típica de allí, vamos a poder disfrutar de la parte más auténtica del tatasomba, que es la que se encuentra dentro de Benín, puesto que es menos visitada que la de Togo. Realmente la parte de Togo es más visitada por viajeros. Solo quedan unos 25.000 somba o ditamarí, como se les conoce también, entre Togo y Benín. Y los más tradicionales, los que mantienen su cultura más intacta, se encuentran precisamente en esta región, en Benín. Bueno, hoy hemos llegado aquí de noche, pero mañana podremos conocer más acerca de esta cultura. Buenas noches, gente. Ahora sí, mañana os podré contar cómo es dormir en una de estas tatas y seguiremos explorando un poco más el país de Itamarí. Buenos días, gente, perdón por mi cara de sábado. Me acabo de levantar hace un rato, son ahora como las 6 y pico, 7. Realmente los otamarís o ditamarís no suelen desayunar, por lo que me contaban, o la mayoría de días no desayunan. Pero hemos pedido por favor que nos encuentre una mujer en el poblado que vaya a desayunar hoy, porque solo estamos esta mañana y queríamos ver el típico desayuno, que probablemente sea un porridge de maíz, porque está todo lleno de maizales, entonces las cuentas se hacen fácil. Entonces bueno, cuando terminemos el desayuno ya vamos a empezar a recorrer un poco la zona, intentando buscar otras tatas tan antiguas como la que hemos dormido esta noche y a explorar un poco la región, así que vamos allá. Bueno, aquí en los alrededores no solo hay maíz, también está lleno de sorgo, un cereal típico de esta zona, y lo que vamos a desayunar al final es una sopa de sorgo. Bueno, y porridge más sólidos, casi como plastilina, el de los Holly, que parecía como de gelatina, y este que es completamente líquido para beber, vaya. Dice que los niños con azúcar, este lo he probado ya y es un sorbito, bueno, bastante insípido. Se puede hacer con más ruido y con menos ruido, como veis. Yo la verdad que la mujer es quien cocina el porridge ahí en el fuego y los hombres se sientan alrededor y en cacitos de estos lo beben. Bueno, por ahí teníamos unos niños haciendo lo posible por llegar un poco tarde al colegio. Y aquí estos niños que están desenterrando la patata plantada anteriormente y recogiéndola. Veis que están trabajando en los cultivos, en la huerta, desde bien temprano, desde bien jóvenes. Estamos viendo un proceso muy especial de esta región, muy característico de aquí, que es la extracción de la mantequilla de karité, que se obtiene a partir de estos frutos del árbol del karité, se abren y se saca la semilla, y a partir de aquí, con todo el proceso que hemos visto, obtienen la mantequilla. Entonces, importante, porque tenemos intención de centrar al máximo este vídeo, todo lo que podamos al menos, en el país otamarí, ditamarí o tatasomba, porque realmente es una cultura súper poco conocida y que se está diluyendo, quedan muy pocos, como ayer contaba Aníbal, y se están perdiendo muchas cosas. De hecho, si busquéis en internet información sobre estas etnias, veréis que no podéis encontrar prácticamente nada más que viven aquí en Benín. Entonces estamos andando, explorando, investigando también, y todo lo que vayamos viendo os lo queremos contar tal cual. Por ejemplo, hemos encontrado algunas personas que mantienen aún escarificaciones y son muy especiales porque son muy sutiles, pero por toda la cara, y es muy especial porque tienen los mismos dibujos en la cara que en sus casas. Fijaos en esto. Entonces aquí lo tenemos, fijaos en estos dibujos en los muros, en las casas interiores. Desde que llegamos teníamos la idea de esto nos suena, es un dibujo que estamos viendo ya en otra parte, hasta que nos hemos dado cuenta que es el mismo que tienen en la cara. Escarificaciones que les hacen de niño.
Bueno, el lugar donde estamos es realmente impresionante. Primero por la construcción en sí, esta tata parece realmente antigua, y después porque es sagrada. Solo podemos entrar con Alfons de uno en uno. Alfons es la persona local, que nos dio casa ayer de hecho. Entonces, la tata donde hemos dormido esta noche tenía casi 140, tenía 137 años. Esta es la primera tata del pueblo. No sé si tiene 150, 200 años o incluso más. No me lo han podido decir, pero es realmente antigua. Y lo que digo, solo pueden entrar los hombres y acompañando a Alfons solo de uno en uno. Este lugar es realmente increíble. Es la pura esencia de los ditamaríes y aquí lo tenemos. Vamos a tener el honor de entrar además. Estamos dentro de la tata sagrada, donde se realizan las ceremonias. Aquí no pueden entrar ni las mujeres ni aquellas personas que no pertenecen a este grupo étnico. Vale, estoy muy emocionado de que me hayan dejado entrar en este lugar. Fijaos esos timbales, tiene que ser increíble una ceremonia por aquí dentro. Está realmente llena de artilugios, de herramientas, no como un típico lugar sagrado, pero bueno, es realmente antiguo todo esto. Como no, jarrones con dibujos muy similares a los que llevan en la cara, es increíble. Bueno, realmente como veis lo que es en construcción, en estructura, es una tata muy similar a la que hemos dormido esta noche. Tunja kwa pong Alphonse madonam chimune taga oniti ni we kitaria ne reitu de tubo kutamangu ba le yana toma tumanyi tu soma to tubo tata majanta yiba tuta soma tata kutamangu ta chanta yama ma ta ni to ben ba to ko tema ma on te mo tango ma anama duanga ba yu na mana ata ma ga na ta pingwe tu ti to na ga do ba pe tu da do ye bien ta pi ta kanon bana tu awun ta pingo bodi yo mi aro ngon tu ma na mi ma ga de ni bo ba ngo bi akiri da ndo na tu non jar e be no mo a da a chu nu da ngun ta ka ta nya ta pin ma ma ta na ga do ye bien ta ko da yo ta ye no ta no otamari ye ni bukinang ya kwente sistama chen ko ya bura choma da yi ga nga to ta no cha na to go to mo ta na ni tamani da sinan ma ta ma chan ngu tu ko ta na ba ti mo tu ba tamaram kana to go ba ta ngai ba tu ka ba tamar tu tamber bang ta nya ta ti tamama ya de tu tamana u tu ku dog tu ba iwo ne tu wangwan tu ka sindru ka pi ma benito de moni pa pe mu no itani ni moni te mu no ka mu ni su ni moni ka bu de mi ka oni ti ye ta to ai mu wo me yura ya mi so abu de inga ya ma no kwa ri mon abu de inga man ke ni ku ka sin ma ku yo na ra tu ga abu na bu de inga aku ta mi su ko su bo na ga na be ko ta ga i no nga de gu ma chang chu tin tan ya ba no ti ta to na me chi ni. Y bueno, después de avanzar y avanzar por estos caminos entre inmensos maizales, parecía imposible, pero aquí estamos, en un campamento fulani. Antes de nada, aclarar que esta información que hemos conseguido sobre los ditamaríes con esta entrevista con Alfons es súper valiosa y me ha parecido súper importante saber esa procedencia de Sudán, el porqué de esas construcciones de las tatas, increíble porque hay muy poca información sobre ellos. De verdad que creo que tienen mucho valor. Además nos han contado también que el proceso de saber en qué lugar construir estas tatas tiene parte espiritual, tienen que soñarlo o algo así. Todo esto hace de los ditamaríes una etnia realmente interesante. Probablemente el vídeo se llame El País Tata Somba porque es como se reconoce internacionalmente a esta zona, pero ya sabéis que el término Somba no es utilizado por ellos, realmente no les gusta, entonces sería realmente, y a partir de ahora ya lo sabéis, el país ditamarí o el país otamarí. Y ya para terminar el vídeo estamos en un campamento fulani. Realmente los fulani son nómadas, en este caso seminómadas, porque van a estar aquí hasta que llegue la temporada de lluvia. Todas las anteriores etnias eran agricultoras, aunque también tenían pequeños animales como gallinas o también cabras. Los fulani son ganaderos. Es una etnia realmente interesante con mucha población que se extiende por todo el Sahel, pero esto, al igual que los jinetes Bariba y mucho más, es lo que veremos en el próximo vídeo, así que espero que os haya gustado, que lo podáis apoyar muchísimo y nos vemos